Oye, en Cara a Cara platicamos con el auditor Jorge Ortiz Ramírez. Para que lo conozcas, le mandes tus preguntas. Él se encarga de supervisar y revisar las cuentas que gastan los gobernantes. Y también está con nosotros Augusto Chacón para comentar los temas del día. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Los partidos políticos siguen preparando sus armas para la contienda de 2018. Contrataciones y rupturas, como diríamos en términos futbolísticos. Estamos en pleno periodo de transferencias. José María Martínez, quien hasta hace muy poquito se desempeñaba como el cargo más alto del PAN a nivel estatal, era senador de la República, dejó su militancia en el blanquiazul. Ayer lo aceptó. Por supuesto que dará sus argumentos, dice que lo hace por principios, que deja el PAN porque ese partido que alguna vez conoció ya no existe. Sin embargo, sabemos que las razones del senador son más simples. No le cumplieron sus caprichos electorales, sus objetivos de puestos rumbo a la elección. Quería una silla segura y el PAN decidió no dársela ayer en el Consejo Permanente, en donde, por cierto, se delinearon algunas candidaturas, entre ellas la de Miguel Ángel Martínez Espinosa a la gubernatura, que estuvo con nosotros el lunes pasado. Y es que en los próximos días Martínez, senador de la República, anunciará que su futuro está al lado de quien antes criticaba, de Andrés Manuel López Obrador. Quien lo hubiera dicho hace algunos meses, cuando el ahora expanista despotricaba contra todo lo que olía al peje. Las expectativas del PAN en Jalisco son bajísimas. En realidad peleará el PAN por ser tercer lugar con Morena o con tal vez algún otro candidato que pueda sumar votos y ser competitivos. ¿Y qué decimos de Morena en Jalisco? Está reclutando a todo lo que puede, sin importar si son de derecha, izquierda, conservadores o si comparten aunque sea la mínima parte del proyecto que está encabezando Andrés Manuel López Obrador. Lo que importa son los votos, no las ideas. A nivel nacional, López Obrador se embarcó en su promesa de amor al jurar el cargo como candidato del ultraconservador Partido Encuentro Social. Y Anaya sigue teniendo que responder por triangulaciones que lo señalan directamente a él y a su entorno de hacer negocios con distintos proyectos. Mid juró como candidato del Partido Verde en una semana donde las encuestas siguen demostrando la debilidad y el fracaso de su candidatura. Mientras tanto, no sabemos nada de los ciudadanos italianos que desaparecieron el 31 de enero presuntamente por policías locales, y que el fiscal lo único que nos ha dicho es que se dedicaban a vender maquinaria pirata. La fiscalía tomó a la policía de Tecalitlán, la intervino el día de ayer, y las investigaciones hasta el momento no han determinado mucho. Es decir, no sabemos si fueron desaparecidos o no por policías municipales. Asimismo, los casos de presuntas irregularidades en salud siguen apareciendo, particularmente que afectan a la última gestión de Emilio González Márquez y a la gestión de Antonio Cruces en esta administración, y siguen apilándose en el despacho de la Contralora las denuncias por este tema. Y las presuntas desviaciones en Sedatu, Sedesol, superan ya los 6,000 millones de pesos. También problemas para la ejecución de los fondos de reconstrucción, que lo demuestra, como dice Sergio Aguayo en su columna de hoy, que estamos gobernados por una clase política que de pronto se confunde con la cleptocracia, capaz de hacer tragedia, capaz de hacer negocio de cualquier tragedia. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Algo de la crónica política del día. Pues, ¿cómo puedo estar después de escucharte? Más relajado, supongo. Con ganas de buscar tu destino. Estoy bien, gracias. Un gusto estar como siempre. Oye, pero hablando de posibles soluciones, salidas a lo que vivimos, a los casos de corrupción que todos los días tenemos que estar detectando aquí, rastreando, señalando. Ustedes presentaron una iniciativa interesante en estos días en conjunto con IMCO, con Mexicanos contra la Corrupción, Mexicanos Evalúa, Transparencia Mexicana, para compartir información en temas de transparencia, corrupción, justicia y desempeño de indicadores económicos. Platícanos un poquito de esta iniciativa. Pues mira, a convocatoria de Jalisco, ¿cómo vamos? Justo porque esto que acabas de delinear también, en algunos cuantos brochazos dejaste un paisaje completo con detalles, increíble. Solo vamos a poder superarlo a partir del trabajo
que se haga desde fuera de los gobiernos, con los gobiernos en la medida que se pueda, pero sobre todo viéndolos desde afuera y estimulando a la gente a que participe en lo común. Así dijimos, bueno, pues vamos a la visibilidad que ya en mucho, dado por el trabajo que has hecho aquí, que ya tiene Jalisco Cómo Vamos, bueno, sumemos esta visibilidad nacional. De pronto las organizaciones nacionales dejan en un espacio muy etéreo eso que llamamos nacional. Y nosotros les propusimos que a partir de una alianza como la que les sugerimos, eso nacional adquiere rostro de gente concreta, territorios específicos, en este caso sería el de Jalisco, y viceversa, lo que pasa en Jalisco, que nosotros medimos, pero no solo nosotros, quienes con nosotros trabajan, medios de comunicación, empresarios, universidades, puede tener una voz nacional y quedar representado y así hacer esa presión que necesitamos para cambiar las cosas. Algunas metodologías de ellos son interesantísimas y cierto modo de hacer en concreto con gente específica de parte de nosotros también son muy interesantes y eso es lo que conjugamos. ¿Qué vamos a encontrar en esta iniciativa? Es decir, vamos a encontrar indicadores, vamos a encontrar datos, casos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar casos, vamos a encontrar datos, vamos a encontrar indicadores. Por lo pronto, echamos a andar una mirada al Poder Judicial. Junto con el ITESO diseñamos Jalisco Cómo Vamos y el ITESO, por supuesto, un observatorio de justicia y vamos a empezar con el Poder Judicial, ya en acuerdo con el presidente del Supremo Tribunal, Ricardo Suro, y hacia septiembre vamos a subir a México Evalúa a esto en cuanto en estos días le digamos, bueno, así están los detalles y ellos le pongan lo suyo y en septiembre daremos la primera mirada. ¿Qué está pasando en el Poder Judicial? Septiembre. Septiembre. En Poder Judicial. Ese va a ser un tema. No solo a partir de lo que veamos que hacen, sino a partir de lo que los mismos actores dentro del Poder Judicial señalen como trabas, como dificultades para hacer, como acumulación de trabajo. Es que el Poder Judicial es opaco como pocos, ¿eh? Y ahora, se resuelven tantas cosas ahí. Y además es un contrapeso que nos está urgiendo y justamente ese contrapeso por todo lo que acabas de delinear, ¿quién contrapesa esta clase política que se sirve con la cuchara grande ya con el mayor descaro? Así, con la voluntad del Poder Judicial, que tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad, con la asociación de estas grandes instituciones, empezamos a echarle esta mirada al Poder Judicial. Fíjate, Augusto, que ayer por algunas preguntas que surgieron del auditorio, reflexionaba sobre si el de Peña Nieto era el sexenio más corrupto de la historia del país. Es difícil medirlo cuantitativamente porque tenemos datos realmente desde mediados de los 90s para acá, no tenemos datos anteriores. En ese momento la corrupción estaba más centralizada, era más difícil determinar los montos porque aparte casi todo el gasto lo ejercía el gobierno federal y la presidencia de la República, pero creo que sí podemos decir que es el sexenio más corrupto desde que tenemos alternancia, desde que tenemos democracia, se vota libremente. Eso sí parece que las cifras son indebatibles, que ha sido el sexenio con más corrupción. Y en gran parte creo que tiene que ver uno con cómo se hizo la campaña de Peña Nieto, los que lo apoyaron desde la campaña, que no funcionaron los contrapesos, la oposición levantó cabeza hasta después de 2015, parte de la publicidad oficial con algunos medios, pero la noticia positiva de eso es que sí fue el sexenio de la sociedad civil. Sí. Quien denunció los casos de corrupción, quien denunció fue Prensa Libre, organizaciones sociales que se metieron a fondo para evitar que se diera tabla rasa con el 3 de 3 y con las leyes anticorrupción. Es decir, me parece que ante la ausencia de contrapeos institucionales hubo un paso adelante de la sociedad civil, sobre todo a partir de 2014, que se supo lo de la Casa Blanca. Así es, y justamente de esto se trata la alianza. Sí, estamos sumidos en la coyuntura, muy tentados a decir, este es el sexenio más corrupto. Yo pondría la medición en dos vertientes. Me parece que cualitativamente es la misma corrupción que hemos incubado en 100 años. Lo de López Portillo, lo de Echeverría, fue escandaloso hasta donde podamos saber, pero en términos de cantidad, sin duda supera todo, simple y sencillamente porque en la economía nacional ya hay actores que entonces no participaban. Grandes empresas internacionales, otros estados, y eso ha hecho que la corrupción se institucionalice porque inclusive ya la tienen calculada quienes vienen de fuera. Sí. Así que sí, cuantitativamente me parece que por mucho, nada más lo de Borge, si calculamos los territorios con los que se quedó Borge con malas artes, son miles y miles de millones de pesos. Lo de Duarte en Veracruz sería de risa
al lado de lo que pasó con la costa, con la Riviera Maya en manos de Borges. Así que me parece que cualitativamente estamos hablando de una tara muy acentuada en nuestra manera de resolver lo público, y cuantitativamente estamos ante algo que nunca habíamos visto. Espero que no me falle la memoria con el sexenio de Fox y Calderón, que ya me tocó seguirlo más de cerca, el de Felipe Calderón, pero yo no recuerdo que haya habido este uso institucional tan sistemático para proteger a los corruptos y para proteger un gobierno. Se ha utilizado prácticamente, Augusto, todas las instituciones. La Secretaría de la Función Pública como abogado defensor del presidente, en vez de como una Contraloría Real con dientes, como un abogado defensor. La Procuraduría de la República archivando todos los casos de corrupción Así que es. llegan, no tenemos nada, ninguna investigación a fondo. La Secretaría de Relaciones Exteriores para hablar mucho de Venezuela, pero muy poco de los problemas que suceden en este país. Casi si nos vamos institución por la Sedesol, Sedatu, la relación con empresas fantasmas. Es difícil encontrar un sexenio con un uso más mezquino de las instituciones. Más allá de si hay corruptos, creo que en todas las administraciones ha habido corruptos. El asunto es que en esto me parece que las instituciones han sido utilizadas como escudos para proteger a los corruptos. Completamente de acuerdo, y justamente en esta alianza descolla la parte de Jalisco en donde el sistema estatal anticorrupción por lo pronto tiene cierta solidez que permite apuntalar la esperanza. A escala nacional, este uso faccioso y personal de las instituciones incluye la indolencia de la Presidencia de la República, de una parte del Senado, por supuesto de todo lo que depende de la Presidencia, para hacerlo a un lado, claro, para ignorarlo, para no nombran a nadie, no pasa nada, el Comité de Participación Total, el único o de los pocos que funciona, la Auditoría Superior de la Federación. Sí, que hay que una gran reconocer institución. Que muchas de las investigaciones periodísticas y de organizaciones no gubernamentales parten de datos que la Auditoría Superior de la Federación ha puesto de manera pública. Así que sí hay cosas, está esa instancia rescatable, pero sí se ha usado las instituciones para proteger, y lo peor es que ya no hay la menor intención de cubrir eso. Es descarado, es obvio, a nadie le interesa que los critiquen. La sanción social al gobierno federal le tiene sin cuidado. Sin cuidado, ¿no? Augusto Chacón, te dejamos ir. Gracias. Muchas gracias, buenos días, un gusto haber estado aquí. Un abrazo. Al regreso platicamos de estos temas, seguiremos hablando de dinero público con el auditor superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. Mándanos preguntas, comentarios sobre estos temas, cualquier otro de la agenda, lo que sucede con los italianos, que ya se ha vuelto un asunto no solo nacional, sino también internacional, y también sobre los distintos temas. Andrés Manuel López Obrador propone una nueva constitución, pero también una constitución moral. Ricardo Anaya ayer tuvo que estar respondiendo por el asunto de las triangulaciones por venta de distintos instrumentos, y se delinean ya prácticamente todos los que aspiran en Jalisco a los cargos, al cargo de la gubernatura. Estará Enrique Alfaro, estará Miguel Castro, estará Miguel Ángel Martínez y también Salvador Cosío Gaona, que parece que será el candidato del Partido Verde Ecologista de México. Te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Al regreso platicamos con el auditor. 21 minutos, te recuerdo las vías de comunicación abiertas para que comentes, nos mandes mensajes, preguntas, cuestionamientos, lo que gustes. Comenzamos hablando con Augusto Chacón y haciendo una valoración si él creía que el actual de Peña Nieto es el sexenio más corrupto de la historia del país. Dimos algunos argumentos, ya están llegando también opiniones de tu parte sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto en materia de combate a la corrupción y la impunidad. Jorge Ortiz Ramírez es auditor superior del Estado de Jalisco. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, un buen día, Enrique, muchas gracias. Ya más sentado en la silla, supongo. Ya más sentado en la silla, ya viendo los temas, ya planeando, ya viendo... ¿Cuándo empezaste? Tomé protesta el 15 de diciembre y me entregaron el 8 de enero, el acto de entrega-recepción fue el 8 de enero de este año. Hay una percepción, Jorge, de una parte de la sociedad que la auditoría era un órgano manejado de forma facciosa para apoyar a poderosos, a gobernantes, para apoyar a líderes fácticos, lavar sus cuentas públicas. De los 2 meses que tienes al frente de la auditoría, ¿te has encontrado algo de eso? Me he encontrado una percepción, como la que dices, muy mala de la auditoría, cuando debe ser una institución muy abierta y que la ciudadanía le tenga confianza
y que sea insumos de discusión en la agenda pública para que a final del día el control del poder se ejerza de manera desde el Congreso o desde la manera de la sociedad, y que estos sean los insumos que tenga la sociedad para controlar el poder y que sepa si se está gastando bien el dinero público o no. Y me encontré que no está haciendo esa función. Es necesario dimensionar lo que es la auditoría pública, lo que es la fiscalización, los roles que se tiene tanto la Auditoría Superior como el Congreso, la sociedad, las interacciones y la apertura que debemos de tener en la información derivada de la fiscalización. Cuando dices no estaba haciendo esa función, ¿te refieres a qué función en específico? De arrojar datos que le sirviera al Congreso y a la ciudadanía en controlar, para hacer un juicio sobre cómo están gastando los gobernantes. Sí, y para que el Congreso controle a los otros poderes desde la función legislativa, desde la función parlamentaria. Jorge, al interior de la institución, ¿has encontrado irregularidades? ¿Has encontrado nómina inflada? ¿Has encontrado gente que no cumple el perfil para estar en la auditoría? ¿Qué te has encontrado en materia administrativa? ¿Qué es lo primero que has visto, supongo? Sí, encontramos algunos de los lo que has mencionado, lo hemos encontrado. Hay gente que no cumple con el perfil. Hay gente, por ejemplo, se necesita tener la cédula profesional, hay gente que no la tiene, hay gente que, detalles, están mal integrados en algunos expedientes. Por ejemplo, no se cumplía con la ley de compras, ya la estamos implementando, no se registraba conforme al Consejo Nacional de Contabilidad, el CONAC, hay que hacerlo, y esos son los detalles que estamos trabajando ya en lo administrativo, y para enfocarnos en lo que realmente es relevante, que son los aspectos técnicos de la fiscalización. La plantilla, los procesos, porque entiendo que había algunas personas que se les venció su contrato el último día del año pasado, sí, que ustedes están haciendo revisión de los perfiles de estas personas que se pueden quedar en este nuevo periodo en la auditoría. ¿Qué encontraste en relación a los procesos y a la capacitación del personal que trabaja en la auditoría? En ese aspecto, como bien dices, el 31 de diciembre del año pasado se le terminó el contrato de supernumerario a 65 personas. Lo que hicimos es no volverlas a contratar de inicio y empezar a evaluar los perfiles. Ya contratamos algunas, alrededor de 17, si no mal me equivoco, y lo estamos incorporando a las áreas que tienen alguna carga en específico para ir llevando lo que se venía haciendo. Por otra parte, tenemos, y el gran reto este año es levantar un área con poca atención y que es muy necesaria, que es la auditoría o la evaluación al desempeño. No hay muchas fortalezas institucionales, no hay capacidades institucionales, no hay perfiles que entiendan o tengan conocimiento sobre evaluación del desempeño. Es muy importante empezar a levantar esta área y es lo que nos vamos a enfocar. Que evaluación del desempeño es ir un poco más allá del supervisar directamente el gasto, es la rendición de cuentas posterior sobre qué se hizo con ese dinero, si dio resultados, si no. Es exactamente eso, es una evaluación o es una medición si los objetivos y las metas que se comprometieron derivadas de la asignación de determinado gasto se están cumpliendo. Es decir, tenemos que saber si el dinero está sirviendo o el dinero y las atribuciones y las funciones y todo lo que el Estado destina a alguna actividad en específico, a ver si están o no cumpliendo con el objetivo final para lo que se designó. ¿Te has encontrado, Jorge, algún funcionarios o alguien que labora al interior de la auditoría con militancia partidista o que se presume que tenga militancia partidista? Sí, hay varios casos y es lo que vamos a tener que trabajar también en este año y en un futuro. Determinar que quien quiera enfocarse y crecer técnicamente tiene un espacio en la institución. Por lo tanto, ¿tendrían que dejar su militancia? De preferencia, sí. Vamos a hacer una institución que se caracterice sí, por los aspectos técnicos. La lógica es generar insumos y
productos técnicamente muy solventes, por lo que todo lo que tenga que ver con la militancia política estorba en la institución. Es que sí me parece un contrasentido, auditor, que se haya formado esta auditoría con autonomía, con posibilidad de fiscalizar de forma más independiente, y sin embargo que en la práctica tengamos, que pasa también con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la práctica tengamos nóminas totalmente invadidas por cuotas partidistas. ¿Qué tan grande es el problema de los militantes partidistas dentro de la auditoría? Todavía no tengo un diagnóstico preciso, pero vamos a estar trabajando en ese aspecto y tratar de robustecer las áreas técnicas. ¿Cómo calificas, auditor, los años de Alonso Godoy al frente de la auditoría? ¿Te parece que dejaron una institución fuerte? ¿Te parece que dejaron una institución desprestigiada? ¿Cómo calificarías este periodo de Alonso Godoy? Creo que es, como todo el mundo lo ha señalado en medios de comunicación, en público y en privado, sí es una institución muy ensimismada, es una institución que necesita apertura, que necesita transparentar muchas cosas, que no tiene el prestigio que debería de tener, y es de lo que hay que trabajar. ¿Alguna denuncia ya se ha puesto contra su gestión? ¿Perdón? ¿Alguna denuncia? ¿Algo? ¿Alguna irregularidad? Voy a dar cuenta al Congreso de todas las observaciones, pero yo creo que la evaluación es del Congreso a la institución, y es bajo el precepto de legalidad. Las atribuciones que tiene el auditor superior no da para ese tipo de cuestiones. Pero si tú te encuentras una irregularidad puedes hacer una denuncia. Claro. Depende de lo que te encuentres. Depende del calibre, pero sí la voy a, o sea, si la encuentro, ten la seguridad que va a ser denunciada. Hasta el momento, ¿qué has encontrado? Aparte de lo que ya platicamos, pero ¿algo grave has encontrado dentro de la institución? He encontrado lo que hemos señalado, que es más aspectos de desaseo administrativo. Desaseo, desorden administrativo. Desaseo, desorden administrativo, que no se cumplía con la ley de compras, no se cumplía con los estándares del CONAC, que no se cumplían con la transparencia, con algunas obligaciones de transparencia. Hay muchas obligaciones de transparencia que se deben de estar cumpliendo y no se hacían, y estamos trabajando en ello. Antes de ir al corte, auditor, ¿qué tan factible es que cuando te metas a la revisión de las cuentas públicas te des cuenta que había acuerdos políticos para solventar ciertas cosas o para esconder algunos gastos? No, la lógica es de revisar la cuenta pública que nos mandan y, digamos, con criterios técnicos determinar si hay o no hay irregularidades y desvíos y observaciones, y como marca la ley, irlas imponiendo o promoviendo, depende de la gravedad, las sanciones que... Pero lo que hizo auditor Godoy Pelayo en el pasado, ya no vamos a poder saber nada sobre eso. Si se arreglaban cuentas, sí, si había pactos políticos detrás. Mi limitación en ese sentido, que bajo el principio de legalidad, a mí no me corresponde esa labor, porque nada más en un servidor público tiene las atribuciones y puede hacer lo que la ley le mandata. En ese sentido, la ley no me mandata o no me permite hacer las revisiones de esas características. Las revisiones que yo realizo o que la institución realiza es a los entes y ejecutores del gasto público. ¿A partir de qué año será? A partir de la cuenta pública 2017, que se estará entregando a finales de este mes. O sea, todo lo que está atrás nos olvidamos. Eso ya pasó, se aprobó en el Congreso, llevó su proceso. Si se aprobó, se tiene que transparentar. Vamos a tener y hacer un esfuerzo para transparentar los informes, incluso de años anteriores, y allá se podrá revisar y hacer una revisión de la parte, sobre todo, de actores sociales o académicos. Es importante que se haga. Que se metan a analizar eso, pero eso es más bien externo a la auditoría. Es externo. 9 de la mañana con 32 minutos. Te recuerdo nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos en vivo en Cara a Cara. Mándanos tus preguntas para el auditor superior del Estado de Jalisco. Regresamos. 9 de la mañana con 35 minutos. Te recuerdo, estamos en entrevista con el auditor superior del Estado de Jalisco, con Jorge Ortiz Ramírez, que tiene 2 meses apenas en el cargo. Hay que recordar que durante prácticamente un año, ¿no?, la Auditoría Superior tuvo una encargada de despacho. Sí, prácticamente un año, y es lo que estamos recibiendo nosotros. Directamente de Teresa Arellano, sí, ¿no? Era su nombre. La acta de entrega-recepción da cuenta de ese año de la gestión de la encargada.
Pues a ver si no le tocó ahí ser la tapadera de la institución. Jorge, cambia mucho el tema de la auditoría por las nuevas competencias y la reforma en torno al proceso de fiscalización. Hay que decir que hay algo que le hace mucho daño al proceso de fiscalización y de auditoría en Jalisco, que es la politización, no solo por los poderes fácticos que están atrás y que buscan intervenir, o los poderes constituidos, sino también, Jorge, por el proceso al interior del Congreso que se presta mucho a eso, no al debate político sobre las cuentas públicas, que tiene que existir, sino sobre todo al cambio de fichitas, al yo te paso si tú me pasas acá, no lo votamos en el Pleno, en la Comisión de Vigilancia lo detenemos. Eso cambia con el nuevo modelo, ¿no, auditor? Sí, el modelo anterior era un modelo que estaba mal diseñado y confundía los aspectos técnicos con los aspectos políticos. Que todavía es el modelo vigente, ¿no? Es el modelo vigente y se va todavía a fiscalizar conforme a un transitorio de la ley que dice la fiscalización de la cuenta pública 2017, que se audita o se fiscaliza este año, va a ser conforme a esta ley. Esta ley tenía el mal diseño de que el proceso de fiscalización se hacía, digamos, en dos etapas. La primera etapa se hace por parte de la Auditoría Superior, que es el órgano técnico del Congreso. Pero después hay una etapa en la cual se manda un informe a la Comisión de Vigilancia, y la Comisión de Vigilancia tiene una etapa que todavía se puede integrar y se pueden solventar irregularidades. Sí. En ese aspecto, la revisión de las leyes y la deliberación llevó a cambiar este proceso. En el actual o en el proceso que vamos a estar implementando, esto ya no va a pasar. Todo el proceso se va a tener que hacer dentro de la institución, dentro del Auditorio Superior, para que ya no la Comisión de Vigilancia y el Congreso tengan esta etapa de posible solventación de observaciones. Pero sí va a tener, digamos, el aspecto político, que es lo que tú decías y tú mencionabas. Que es inherente al debate parlamentario y al debate en los congresos, incluso es la función de control de un congreso. Sí, que es la deliberación política de los resultados de la fiscalización. No, el asunto es que sí, la Comisión de Vigilancia tenía incidencia técnica sobre las cuentas. Creo que es el grave problema. Sí, y eso ya se cambió y vamos a tener ya una fiscalización, digamos, más nítida en qué etapa y a quién le corresponde los aspectos técnicos y los aspectos políticos. Hay una separación. Hay una separación y en ese sentido sí hay que remarcar que el Congreso tiene tres facultades muy marcadas y son esenciales para la vida pública del Estado. De la democracia. De la democracia. Una es legislar, otra es presupuestar y otra es controlar al poder. El balance de poderes, el control del poder desde el poder mismo. Es decir, el Congreso, en la división de poderes, tiene que controlar sobre todo al Poder Ejecutivo. Sí. Los resultados de la fiscalización les sirve incluso para las comparecencias, el trabajo en comisiones, el trabajo parlamentario, que no es el mismo que el trabajo legislativo. Sí, el trabajo parlamentario y en algunos aspectos los resultados de fiscalización pueden servir para reformar algunas leyes, sobre todo de carácter económico. Ahora, para entender, auditor, el nuevo proceso. Antes tenía la Comisión de Vigilancia un tiempo específico que ellos mismos determinaban y que podían incluso prolongar para que ellos recibieran pues algunos elementos que pudieran servir para solventar cuentas. Es decir, si llegaba de la auditoría un informe con, no sé, tal municipio, 5, 7, 8 millones de pesos en irregularidades, ellos se comunicaban con el presidente municipal y le decían, oye, nos llegó esta cuenta pública con tanto dinero que no se utilizó bien de acuerdo a la auditoría, mándame las facturas. ¿Cómo se hacía ese proceso intermedio? No tengo el dato exacto de cómo se comunicaban. Pero no pasaba la auditoría. Es decir, para solventar eso, no pasaba ya por la auditoría. No. El presidente municipal o el directamente al Congreso. Directamente al Congreso presentaba unos alcances de algunos documentos que le servía para justificar la observación. Ese proceso se hacía dentro del Congreso. Y si llegaban, solventaban 70-80%, el resto ya pasaba ahora sí a ser votado en el Pleno como un crédito fiscal
o alguna sanción administrativa de cualquier tipo contra el funcionario que no cumplió. Es decir, tenía ese proceso de revisión. En el caso del nuevo modelo, tú te das cuenta, auditor, que en tal municipio, que el Congreso, quien sea, cualquiera que ejerza dinero público, pues tiene irregularidades o presuntos casos de corrupción por tanto dinero. Ya no mandas esa cuenta a la Comisión de Vigilancia. No, sí se manda, ¿Sí? para conocimiento de la misma, y se manda ya con las promociones que se hacen derivado de la revisión. Y si hay irregularidades de aspectos administrativos y son no graves, se mandan a los órganos internos de control para que sean sancionados. Si son graves, administrativamente hablando, se mandan al tribunal, al nuevo tribunal. A la Sala Superior del TAE. Al Tribunal de Justicia Administrativa. Sí, al tribunal, primero en primera instancia y después en segunda instancia. Y si son de carácter penal, se promueven ante la Fiscalía Anticorrupción. Esas promociones se da el informe al Congreso y se les da cuenta de a dónde se fueron, cuántas son y a dónde se fueron y de qué características son, pero ya no tienen incidencia en poder cambiar o poder incidir o poder... Lo fincado. Lo promovido está. Es decir, cuando tú te detectas eso, te comunicas con el municipio, con quien sea, y le dices, estoy detectando esto, tienes este periodo para solventar. Sí. Si no lo solventan y tú dices, aquí puede haber un caso de corrupción en materia penal, Sí. directamente con el fiscal anticorrupción, Sí. si es en asuntos administrativos con el TAE, y si es un crédito fiscal. Asuntos administrativos no graves, No graves. Que son sanciones, digamos, las que se juzgan por irregularidades o desaseo administrativo, es decir, no hay un reglamento. No es que se llevaron el dinero ni nada, sino que lo hay, están comprobando mal, tal vez. O más que eso, hay una irregularidad o una deficiencia administrativa, que es algo no grave, y, por ejemplo, la sanción es una amonestación pública, una amonestación privada, inhabilitación de determinados días, pocos, pero si ya es grave, se va al tribunal y tiene que ver con los créditos fiscales, esos se impondrán desde el tribunal. ¿Cuándo se comenzará a hacer esta revisión, auditor, de esta manera? A partir de la revisión de la cuenta pública 2018, que está en curso ejerciéndose, los poderes y los municipios la emiten al Congreso, al Auditorio Superior, en 2019 y se termina de fiscalizar y dar resultados en 2020. Es decir, sabremos ya con este nuevo modelo si está funcionando en 2020 con los primeros resultados de las auditorías. Es correcto. Auditor, en ese mismo sentido, estamos platicando cuando empezamos la conversación con el señor Pablo Latapí, hablábamos de lo importante que es recuperar la auditoría, el prestigio, lo que significa para la revisión de las cuentas públicas. ¿Cuánto tiempo te das tú, como el auditor superior del Estado, para tender ese vínculo con la sociedad civil, para mejorar la percepción de la auditoría? ¿En cuánto tiempo crees que un ciudadano puede decir, entiendo que la auditoría está de mi lado, no está del lado de los gobernantes? Es un proceso continuo, es un proceso que vamos a tener que dar pasos constantes, firmes, y el ciudadano también va a tener que asumir su responsabilidad, y todos los actores van a tener que, porque la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, tengo la convicción que la hacemos todos. Nosotros como institución vamos a hacer nuestra parte, pero también vamos a tener que involucrar a todos los actores, a medios de comunicación, a empresarios, a sociedad civil, organizada y no organizada, el ciudadano de a pie, para ir transformando la realidad y hacer más firme el combate a la corrupción. Lo que hay, tenemos, por ejemplo, que impulsar la cultura de la rendición de cuentas y la cultura del combate a la corrupción, primero dimensionando que la corrupción nos hace mucho daño en todos los sentidos. Si no se tiene, por ejemplo, eso es algo crucial, si no se tiene conciencia de todos estos actores, lo que nos ocasiona la corrupción, estamos empezando mal. Estamos empezando también o esperando que otros hagan el trabajo que nos corresponde a todos. ¿Sabes, auditor, que eso puede pasar 10, 15, 20 años? Son asuntos culturales que son muy difíciles de transformar a corto plazo. Sí, y estoy Pero consciente. en términos de instituciones, de la auditoría,
¿cuánto tiempo crees que se pueda recuperar la auditoría? Por lo que has visto, lo que te has encontrado en estos 2 meses. Yo creo que va a ser un proceso paulatino. Yo espero dar señales claras este año, durante todo este año, por ejemplo, en aspectos de transparencia. A finales de este año vamos a tener que transparentar o vamos a tener que estar transparentando lo que, nada más y nada menos, pero lo que nos marca la ley, que es muy importante. Y hacerlo didáctico. Porque otro es que el lenguaje de la auditoría pública, hacerlo, digamos, asequible, fácil de digerir. Incluso, ¿no? Y es algo que tenemos los técnicos como, digamos, defecto. Asumir que todo el mundo habla nuestro lenguaje, eso vamos a tenerlo que transformar. Y vamos a tener que trabajar en esos aspectos, incluso con gente que no está involucrada en aspectos técnicos de la fiscalización. Vamos al corte, regresando, leemos tus mensajes y comentarios para el auditor. De la mañana con 50 minutos. Estamos en vivo en Cara a Cara, 33 18 80 76 41, en conversación con Jorge Ortiz Ramírez, auditor superior del Estado de Jalisco. Antes de leerte los comentarios, auditor, sí. Tú trabajaste un buen tiempo en la Auditoría Superior de la Federación, que creo que es una de las instituciones que más debemos cuidar los mexicanos, porque la mayoría de los casos, de los presuntos casos de corrupción de los que nos hemos enterado, pues la información proviene precisamente de la Auditoría Superior de la Federación. Ahorita estamos viendo lo de Rosario Robles, todo lo que tuvo que ver con la estafa maestra. Esto que nos estamos enterando, por ejemplo, de Rosario Robles, su paso por la SEDATU, por la Sedesol, esto que ya se asume como desvío, que asumimos como desvío por parte de la prensa, ¿ya es eso? ¿Está en proceso de revisión? ¿Cómo opera la Auditoría Superior de la Federación? En un par de minutos, porque tenemos que leer los mensajes. Sí, a ver, deja poner en contexto. Yo trabajé en la unidad de evaluación y control de la Auditoría Superior de la Federación. Y para dimensionar o para ver cómo llegamos a estas notas, sí, hay que contextualizar que la primera reforma legal que se propuso para hacer la nueva institución fue en 1996, si no mal recuerdo. Cuando se dio autonomía a todos al Banco de México. Después, 97 se discutió, 98, en 99 fue cuando se aprobó en el Congreso darle autonomía a la Auditoría Superior de la Federación, que antes era la Contaduría Mayor de Hacienda. Entonces, ya llevamos una madurez institucional de por lo menos 18 años. 20 años, ¿eh? Claro, o sea, fue poco a poco madurando y teniendo capacidades institucionales para llegar a este tipo de resultados. ¿Qué es lo que estamos viendo en las notas de ayer o de hoy en los periódicos? Es cada año, a más tardar el 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación le da el informe de resultados derivado de la fiscalización de si no mal recuerdo, este año es de la cuenta pública 2016. Lo que estamos viendo es que desde hace algunos 5 años, la Auditoría Superior de la Federación detectó un área de riesgo que tiene que ver con la ley de adquisiciones, que es con el artículo 1, que se permitía... La discrecionalidad para subcontratar, ¿no? Empresas. O sea, se permitía con un principio que al inicio era, digamos, una buena idea, que era si se contrata entre sector público, no se licita, para darle prioridad en las adquisiciones y darle prioridad y estimular a lo que ya tienes. A la economía, digamos, gubernamental. Ese era el principio, y se empezó a abusar y se empezó a detectar un área de riesgo en ese sentido, que se abrió la puerta en hacer o automatizar las compras sin licitación, y se empezó a abusar de ese mecanismo de la ley, del artículo 1 de la ley de adquisiciones. Derivado de ello, se empezó a detectar que era sistemático, que varias instituciones, incluso universidades, realizaban o hacían de este tipo de mecanismo un abuso, y es lo que estamos viendo en las notas periodísticas. Es que detectaron, a partir de eso, en un circuito de, digamos, desviaciones o compras inducidas. Compras inducidas, compras simuladas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice Mario Pérez, chequen esto y coméntenlo. Por favor, edifican vestigios. Ahorita lo checo con mucho gusto, Mario. 4773 que nos manda un video, ahorita lo revisamos. 0868.
El retroceso de nuestra nación y de todos nosotros gracias a la impunidad que impera por nuestros políticos, empezando por el mismo presidente. Gracias por tu comentario. 7148, tráfico normal por el lado de Periférico rumbo hacia López Mateos. Jorge Mario Barba, gracias a ustedes. Gracias, Jorge. 1295, muchas gracias por el comentario. Francisco Rodríguez, don Enrique, siempre lo dije, ¿cómo es posible que en la cabeza del país lo dejen hacer las tonterías que dice? Solo es por algo esconder el cochinero que están haciendo atrás de él. Distracción del país por algunos medios de comunicación. Gracias, Francisco. Jorsi, todavía tienen un comercial donde dicen que si no votas por ellos puedes perderlo todo, dice Jorsi. Javier Solís, hola, buenos días. Pues yo creo que no más el de Peña Nieto, sino también el de Aristóteles Sandoval. ¿A dónde vamos a parar? Alfonso, estimado Enrique, buen día. Definitivamente este sexenio es el símbolo de la corrupción y la impunidad. Un día sí y el otro también nos enteramos de nuevos casos de corrupción por medio de investigaciones periodísticas no compradas o por la Auditoría Superior de la Federación recientemente, pero lo increíble es que no pasa nada, no hay denuncia formal ni mucho menos responsables en la cárcel. Da vergüenza la presente gestión. Gracias, Alfonso, te mando un abrazo. Baltasar Prado, choca entre camión de basura y taxi en Vallarta y Escorza. Ricardo Arias, señor Tucen, su invitado no quiere aflojar información, habla como todo funcionario, puras evasivas. También hay que decir, Ricardo, que Jorge lleva poco tiempo en el cargo, pero pues tampoco te puedes lanzar a hacer acusaciones sin tener la carnita, ¿no? O sea, no vas a entrar en esa dinámica. A eso me refiero. Dos comentarios en ese aspecto. La impunidad es un tema crucial en el combate a la corrupción. Si tenemos que evaluar si un sistema de combate a la corrupción está funcionando o no, es precisamente bajo si bajamos o subimos el índice de impunidad. Y podemos evaluar o podemos estudiar sistemas a través o a lo largo del mundo, nacional, internacionalmente, o a través de la historia, y el punto crucial es si hay impunidad o no hay impunidad. Y también quisiera destacar que tenemos que mencionar dos tipos de impunidad. Una es la impunidad jurídica y la otra es impunidad social. O sea, al corrupto también hay que sancionarlo socialmente. Coincido con eso. Es decir, auditor. no Sí. que es otro, que tal vez interactúan los dos sistemas, el jurídico con el social, pero nosotros nos corresponde sobre todo el aspecto jurídico, determinar y tener pruebas Y probar. y probar que hay hechos delictivos. Solo me quedo con eso. Si encuentras algo de Alonso Godoy durante su gestión, lo vas a denunciar. Sí, eso es algo. De él y cualquier de quien sea. Y de quien sea. O sea, no nada más de él. Juan Alberto, o sea que seguiremos igual en la auditoría. Este auditor se ve que tiene un miedo enorme con relación a lo que decías. 8506, buen día, excelentes programas, felicidades. Por otra parte, me gustaría aplicar a una vacante y formar parte del equipo de trabajo con nuestro auditor superior del Estado de Jalisco. Te paso si quieres el contacto claro y sí. si quieren escribirse. Hugo Guevara, buen día. ¿Para qué hacer notas los malos manejos del dinero público? Si roban, roban y roban y siguen libres y robando. Por eso hay tanto político de chapulines. Decía mi abuelo, vivimos en el triángulo diabólico. Los empresarios te controlan el dinero, los religiosos el cerebro y los políticos las leyes. ¿Para dónde vamos? Gracias, Hugo, por tu comentario. 9798, buenos días a todos. No entiendo por qué dicen auditor del Estado si no se detienen a los que roban dentro de las instituciones de gobierno, porque dicen nos amparan cierto artículo y siguen dejando mucha deuda para el gobierno que sigue es una burla hacia el pueblo. También como parte de esta idea de explicar el combate a la corrupción, al auditor no le toca detener a los corruptos, al auditor le toca sacar las pruebas, auditar las revisiones y trasladarla a quien tiene que iniciar los procedimientos, que son las fiscalías, para que después un juez determine si son culpables o no. Es decir, el auditor no tiene que ir a atrapar al corrupto directamente, ¿no? Sí, y en ese aspecto es importante resaltar que el trabajo de auditoría pública es documentar los hechos o los posibles hechos de corrupción o de irregularidades administrativas. Si no se documentan bien, tampoco terminan bien en un juicio. Sí, eso es obvio. Y también la actividad es demasiado seria. La fiscalización es una actividad muy seria que uno no puede incluso argumentar o decir algo que yo creo o tengo la idea. O sea, hay que comprobar, y cuando yo diga algo es porque tengo documento, si no es periodismo, que tengo algo, un sustento ya
Raimundo Guzmán, que felicita a Augusto Chacón, gracias, yo le paso tu mensaje, le pregunto qué sentido o comentario merece el video amenazante del PRI que circula en TV, donde señala que si pierden, les quitarán todo. Mañana lo comentamos, Raimundo, con mucho gusto, aquí lo guardo. Viene el doctor Jorge Rocha. Ricardo Joaquín, ¿cómo evitar que existan más personas vulgarmente corruptas como Godoy dentro de esa institución? Jesús, para su invitado, tiene un trabajo muy complicado, puras trabas de la burocracia. Gracias también por tu comentario, nos dice Javier. Preciado, buenos días a todos. No entiendo por qué. No, este era el mensaje que habíamos agarrado. Bueno, se nos acabó el tiempo. Auditor, gracias. Gracias por haber estado con nosotros y espero que nos atiendas en otra ocasión. Claro que sí, muchas gracias. Que tengan buen día. Nos vamos. Mañana a las 9 de la mañana está con nosotros el doctor Jorge Rocha para hacer análisis. Le vamos a entrar a los temas de la semana y el viernes discutimos un asunto interesante que tiene que ver con las pensiones y en realidad en esta generación podemos esperar tener una pensión. Hasta mañana a las 9.